Shalom una vez más, estamos acá juntos hablando de la Parashá. Shalom para todos nuestros televidentes de Meir TV. Estamos acá más una vez, Rav Shmuel Cohen, Shalom Ubrajá. Y hoy estamos en la Parashá Shemini. Shemini quiere decir el octavo día. Octavo día, empezamos la Parashá pasada, que es la, como se dice, la Hanukat Habayit, que la inauguración. La inauguración del tabernáculo. Y el tabernáculo fue inaugurado durante 8 días. En el octavo día era el día de los Jodesh Nisan, el primer día de Nisan. Una fiesta muy grande, fuego que va a bajar del cielo para el pueblo de Israel, mostrando el amor de Dios para su pueblo, mostrando el acuerdo de Dios también para la ordenación de Aarón, como hablamos semana pasada, mostrando el potencial del pueblo judío de traer bendiciones para todo el mundo. Como sabemos que el tabernáculo, el Mishkan, el Bet Mikdash, el templo sagrado, todos venían al final de las cuentas traer bendiciones para todos los pueblos del mundo. O sea, hay una felicidad acá, no solo judía, como mundial también se puede decir, para un mensaje para todo el mundo. Hay también que recordar que una vez que estaba el templo de Jerusalén construido, había pueblos del mundo que traían sacrificios, incluso hay una demostración arqueológica que se encontró un cartel en griego de la época del Segundo Templo hasta donde podía la gente que no era judía y traía sacrificios al templo, hasta donde podían entrar dentro de la zona del templo. Sí. O sea que es muy interesante de que sabemos que en la época de los griegos trajeron sacrificios, también sabemos que en la época de los romanos enviaban también sacrificio al templo, o sea que no es solo de la palabra de la boca para afuera, sino que es algo que en efecto se cumplió. Se cumplió. Que hacían sacrificios para el bienestar del mundo, y hay una fiesta entera con sacrificios para todo el mundo, que es la fiesta de Sukkot. Sí, que es 70 sacrificios por las 70 naciones del mundo. La abundancia para todo el mundo. Una bendición para todo el mundo. El propio Shlomo HaMelech, el rey Salomón también, cuando bendició todo el pueblo, cuando construyó el templo, en sus tfilot, en Sefer Melachim, el libro de los reyes, trae que pidió también, por favor Dios, cuando venga también una persona para acá, sea judío o no judío, te pido por favor que escuche sus tfilot. O sea, el Shlomo Melech pidió una tfilá en el templo, en la inauguración del templo. Mi templo no es un templo solo judío, un templo para que todos los pueblos del mundo puedan venir acá y que sus tfilot, sus rezas sean escuchadas. El deseo del rey Shlomo parece que se cumplió, porque hasta hoy en día lo único que nos queda es de lo que era el templo, es una muralla externa de donde estaba el templo, y prácticamente toda persona que viene a estas tierras, a este país, pasa por el muro de los lamentos, que es uno de los muros de afuera, y no importa de qué religión es, no importa de qué país es, cada uno viene ahí a hacer su rezo y su pedido a Dios, y por si Dios no escucha bien, se lo escriben y lo ponen en el muro. Pero bueno, Dios no necesita el papel, Dios puede escuchar también nuestros rezos, pero es una tfilá que se ha cumplido. Creo que fue mi chica que acostumbra mucho el templo, al muro occidental. Tu hija. Mi hija, sí, que me dijo que estaba allá y vio una señora que llegó allá con el teléfono, lo puso el teléfono en el muro y le dijo, estoy en el muro, hablas. Y puso el teléfono en el muro para que empiece a hacer la tefilot por medio del teléfono. Sí, es conocido esto. Que hay faxing para Dios, pero no sabía que también hay que para hablar directamente para el muro por medio del teléfono. Pero mira, para Dios no hay, las ondas sonoras pueden llegar por medio del teléfono para Dios también, no hay problema. Quién sabe, hacemos un servicio para nuestros televidentes también de tefilot en el cótel, también quien quiera hablar, tenemos el teléfono. Pero en medio de la fiesta alegre y grande, elevadora en términos espirituales que estamos hablando acá, en medio de la fiesta una catástrofe. Los dos hijos de Aarón se aproximan y traen, como dice el psukim acá, escribo Esh Zara, ¿no? ¿Cómo está escrito? Esh Zara Sherlot Ziva. Estamos en el capítulo 10, en el pasuk 1. Sí, en el capítulo 10, pasuk 1. Trajeron sus, ¿cómo se llama? Que se usaban para traer el fuego para el Mizbeach. Sí, para como el altar, una pala. Una pala.
Veitnu vaem esh, lo pusieron fuego, vayasimu al actores, lo pusieron incenso, vayakribu lifnei Hashem ezara, hicieron un fuego que Dios no los ordenó de hacer, no pidió. Vatetze esh lifnei Hashem, vatochal otam, vayamutu lifnei Hashem. Y salió un fuego delante de Dios, y los comió el fuego. Vayamutu lifnei Hashem, y murieron los dos delante de Dios. Vayomer Moshe el Aarón, dijo Moshe para Aarón, U asher diber Hashem leemor bikrovai hakadesh. Ahora yo sé, dice Rashi la buena interpretación, yo sé, recibí por medio de Dios que en la inauguración del templo va a haber Haz Shalom, alguien que va a morir, no porque es un pecador, sino que por su nivel es un nivel espiritual muy elevado, y la aproximación para con Dios va a ser tan alta, que va a hacer casi subir para el cielo, y puede decir tal vez algo parecido como Eliyahu Naví. Y no sabía quién era, si era yo o usted. Pero ahora que yo veo que sus hijos, los dos hijos de Aarón, dos de los 4 hijos, Nadav, Avihu, ahora yo veo que ellos son Kedushim, son santos muy grandes. Y la reacción de Aarón fue, se quedar paralizado, no tuvo ninguna reacción, como quien diciendo, es la voluntad de Dios. Y es increíble, hace unas semanas pasó en Estados Unidos, en Brooklyn, una catástrofe muy grande, una familia con 8 hijos, que se empezó un incendio en medio de la noche de Shabbat, el viernes a la noche, que era el primer día de Nisan. Sí, el mismo día que estamos hablando acá en la Parashá. De la inauguración. La inauguración del templo, Aleph Nisan, el mismo día, Aleph Nisan. Y el mismo día de Aleph Nisan, sobre eso está escrito acá en la Parashá, que Vechol Israel, Vajechem Kol Beit Israel, Ivku et Asrefa Asher Sharaf Hashem, que todo el pueblo de Israel va a llorar el incendio que quemó Dios en el mundo. En el mismo día, una familia judía de Brooklyn se olvidaron de La Plata. La Plata estuvo un cortocircuito allá en La Plata, un incendio, y lamentablemente... La plata es la chapa eléctrica para cocinar la comida, para calentar, que se usa para calentar la comida de Shabbat. Un incendio, una casa grande de 3 andares, de 3 pisos, y en el piso superior las crianzas estaban allá, y empezó un humo muy fuerte, y las 7 crianzas se murieron. El marido no estaba en casa en aquel momento, la mujer, que empezó a se incendiar allá, saltó del segundo piso para abajo, se ferió muy gravemente. Se hirió muy gravemente. En ese momento que estamos grabando está herida muy seriamente en el hospital, y hay que hacer tefilot para ella. Si me acuerdo bien el nombre es ¿cómo se llama? Abigail, Tzipora bat Abigail y Abigail bat Tzipora. Son la mamá y la hija de 6 años que fueron heridas gravemente, y hay que hacer muchas tefilot para ellas. Impresionante que algo así se pasa en el día. Se fue hace 2 días atrás el entierro acá en Jerusalén. Los cuerpos fueron traídos para Jerusalén. Como yo vivo muy cerca del Bet HaKvarot, del cementerio, yo fui a acompañar. Yo estoy hasta ahora intentándome recuperar todavía del entierro. Es algo terrible mirar 7 túmulos siendo abiertos y siendo traídos para... Es algo impresionante imaginar. Y el marido, el hombre pobre llorando. Pero al final de las cuentas, no sé de dónde sacó el hombre las fuerzas. El hombre dijo, al final de las cuentas, todo lo que hace Dios es para el bien. No siempre comprendemos, no siempre vemos. Podemos llorar en nuestro mérito de llorar también. Podemos gritar en nuestro también derecho de gritar también por nuestros sufrimientos. Al final de las cuentas, sentemos racionales. Tenemos que bajar la cabeza como Aarón lo hizo acá también. Y entender que al final de las cuentas lo que hace Dios es Rav Chesed. Dios habló sobre sí mismo que todo lo que hace para el bien. Tal vez tenemos que intentar entender algunas pocas palabras, tal vez sobre Bemet, cómo la manera de enfrentar catástrofes de este nivel, tanto como Aarón también, que pasó acá por Nadav, a ver que los dos murieron, como lo que pasamos ahora también esta semana acá en Israel. Y si te recuerdas bien, hace unos 3-4 años atrás se pasó un caso parecido como eso también en Rehovot. Una mujer también que perdió los 3 chicos de su marido también. Tengo que verificar, pero yo escuché que fue en la misma data también. Aleph Nisan también. La misma fecha, Slicha. O sea,
¿Cómo puede ser que se puede mezclar tan fuertemente alegría y tristeza en el mismo momento? ¿Cómo Dios puede crear un mundo que tiene alegrías y tristezas al mismo momento? ¿Y cómo enfrentar las tristezas del mundo y conseguir mirar positivamente para el futuro? Uno lo que tiene que tratar de fijar principalmente es lo que uno puede hacer en los momentos de vida de uno. Que eso es lo más importante. No, a veces estar preocupado todo el tiempo por el futuro, a veces, o llorando por el pasado, no ayuda demasiado. Se puede acrecentar también lo que pasó también ayer con el avión que salió de Barcelona para Alemania con 150 pasajeros. Todos murieron. Todas esas cosas ¿Qué podemos decir para familias? Intentar, no sé, apoyar ¿Cómo enfrentamos eso? A veces no hay una respuesta que se puede dar que ayude demasiado a enfrentar eso. Tal vez lo que se puede decir es que nosotros vemos que en el mundo nadie tiene seguro de vida a largo plazo y que va a vivir hasta ser anciano, ¿sí? Nadie lo tiene. Entonces eso nos tiene que enseñar de primero que lo que uno quiere hacer en la vida, uno lo tiene que hacer en el momento que uno está viviendo. Primero, cosas importantes, no dejarlas para después. Como nos enseñaron nuestros jajamim, que la persona no puede pensar que va a arrepentirse y va a cumplir las mitzvot un día antes de su muerte, porque nadie sabe cuál es el día antes de su muerte para morir como un tzadik que justo antes de su muerte estaba apegado a las mitzvot. Ya Jajamim vieron esa realidad de la vida que uno no sabe, entonces eso nos enseña a tratar de vivir cerca de Hashem. Incluso si vivimos cerca de Hashem, tampoco es es como podemos decir una teudat bituach, es un certificado de seguridad, pero ¿qué nos marca? Nos marca que primero Dios nos enseña que en este mundo hay un camino espiritual a seguir, e incluso que a veces ese camino espiritual es difícil de sostenerlo, uno tiene que ir con sus valores para adelante, con los valores de uno y como dijo este hombre, como que él trata de ver, bueno, a mí me pasó una tragedia muy grande, pero yo tengo que seguir por el camino de Dios. Cuando una persona muere, cuando estos niños mueren, hay un rezo que es el rezo más especial que tenemos en el judaísmo, que más la gente se identifica cuando uno está de duelo, que es el Kadish. El Kadish no habla que es de la santificación. El Kadish, que empieza Idgadal, Vidkadash Amerrabá, en ningún lugar habla de los muertos. ¿Sí? Entonces la gente dice, bueno, voy a decir el Kadish por la persona fallecida. No dice, Dios recuerda las buenas acciones de esta persona. En el Kadish que decimos, Idgadal Vidkadash, que se engrandezca y se santifique el gran nombre de Dios. Y después seguimos hablando y todo tipo de halagos sobre Dios decimos. O sea, queremos decir, incluso que tenemos tanto dolor, seguimos adelante en nuestro camino espiritual. Eso es algo lo que se puede decir, de que nuestra fe y nuestro camino espiritual no depende de cuántos bienes materiales o cuántos bienes afectivos recibimos en la vida. Es algo que no depende de algo en específico. En Pirkei Avot los Jajamim me enseña, si hay un amor que depende de algo, entonces no es un amor verdadero, porque si ese algo desaparece, entonces ese amor desaparece. Si yo quiero a mi esposa porque cuando tenía 20 años era muy bonita, entonces cuando tenga 60 años tal vez no va a estar tan bonita como cuando tenía 20. Entonces el amor no tiene que ser solamente por algo material, pero si yo quería a mi esposa por su forma de ser, por su inteligencia o por cómo habla, entonces es algo que no es algo que depende, que es algo momentáneo. Y el amor a Dios también no tiene que ser un amor a Dios porque hoy en día me va bien en los negocios o porque estamos todos contentos en la familia. Y a veces esa es la gran enseñanza y la difícil enseñanza, porque a la gente le gusta tener seguridad en la vida. Y acá lo que leímos de la parashá, hubo dos fuegos, uno no lo dijimos, pero ¿por qué tal vez Nadab y Abiú se equivocaron? Porque antes de que ellos traigan su fuego extraño, hubo un fuego que salió de Dios, dice acá la Torah,
Bayar Kolamam, Bayaronu, Beiplu al Penem, de que todo el pueblo vieron que salía un fuego de Dios en la inauguración del tabernáculo, y todo el pueblo se pusieron contentos, empezaron a cantar, Bayaronu, Riná, y cayeron, sí, se posternaron delante de Dios ante algo tan grande como que vieron. Y entonces tal vez Nadab y Abiú quisieron repetir, ¡wow! ¡Qué grande fue cuando vino el fuego de Dios acá a los Korbanot! Entonces nosotros también queremos. Pero se equivocaron en el método, en la manera de cómo que había que hacer estas cosas, y bueno, el castigo para ellos fue muy grave. Y a veces uno puede decir, ¡wow! Pero tuvo una buena intención. Bueno, vemos que a veces no solo hay que tener buenas intenciones, sino hay que saber exactamente las reglas de la vida, de cómo se juega. Incluso con todo eso, el mensaje más fuerte es los contenidos que uno tiene y lo que uno hace cuando uno puede hacer y cuando uno puede cambiar. Ese es el mensaje positivo que se puede dar a veces en situaciones negativas. Eso que dice acá, que en la verdad, como dijiste, que puede ser que la alegría era tan grande que se sintieron con una aproximación como que diciendo, estamos tan próximos de Dios. Queremos más. Queremos más, puedo ir solo, no necesito escuchar siempre lo que él me dijo. Yo puedo de manera voluntaria me aproximar como quiero delante de Él, como dos amigos que se encuentran. Y está cierto, Dios está muy próximo de usted, pero hay que recordar, Él es Dios, usted es un hombre todavía, hay una distancia infinita entre ustedes dos. Y hay que mantener el respeto todavía por una entidad que es algo infinito, muy grande, que no podemos entender, vigilar. Y ese respeto fue santificado por la muerte de los Nadab y Abiú. O sea, la muerte de los dos trajo al final de las cuentas una santificación muy grande en nombre de Dios. Y se puede imaginar que sus posiciones, que en la posición de Nadab y Abiú en el mundo vindoro, que es un punto muy importante de celebrar también, al final de las cuentas. Conocemos el libro Mesilat Yesharim, que es un libro básico de filosofía judaica, que dice todo el tiempo, hay que recordar, porque Avot lo trae también, que al final de las cuentas, el mundo que estamos acá es un mundo temporario, como dijiste usted. Yo escuché semana pasada, alguien lo dijo, que la enfermedad más grave que hay es la vida. Porque no hay como... Siempre de la vida se llega a la muerte al final de las cuentas. O sea, el motivo más fuerte de la muerte es la vida. Siendo así, hay que celebrar al final de las cuentas que estamos en un camino. En un camino no es el punto final, es una estación de ómnibus que hay que viajar y llegar al objetivo final de las cuentas. Y creo que de acá el Señor sacó las fuerzas, el Señor en la familia que sacó las fuerzas para entender que al final de las cuentas, que si miramos más adelante, miramos 100 años adelante, cuando yo no voy a estar acá más en el mundo, usted también no, y también es el hombre también que sufrió tanto, todos vamos a estar juntos. Bezrat Hashem, que en pierto de Dios, en el mundo vindoro, me parece que vamos a tener envidia de estas crianzas que trajeron tanto amor para el mundo y tanta proximidad para las personas, de este hombre que santificó el nombre de Dios, a pesar de sus sufrimientos, como habló bien de Dios, a pesar de todo. Me parece que vamos a tener envidia de él. Él mismo dijo, mira, ahora estoy llorando, pero tengo certeza absoluta, así dijo en el entierro, que va a haber un tiempo que yo voy a reír, y me reír mucho de todo, de felicidad. Me recuerdo, tal vez para terminar, un ejemplo muy interesante, muy lindo que leí una vez, sobre un ejemplo del mundo material que vivimos acá. Se cuenta que, no sé si es verdad la historia, pero se cuenta que había un viejo en un asilo de viejos. Un anciano. Un anciano en un asilo de, ¿no se dice viejos? Un anciano en un asilo de ancianos, un asilo de viejos. Asilo de ancianos. Y de ancianos también. Que estaba en una situación psicológica muy mal. Sabes que vivir un asilo de ancianos es algo muy... deprimente. Deprimente. Que es como... Estamos esperando en la línea quién es el próximo de la línea. Y uno de los ancianos se quedó entró en deprimiento muy grande. Y algo fue a hablar con él. Y lo dijo, mira, te voy a explicar nuestra vida como un ejemplo. Había un navío muy grande que está en un río grande también, o sea, que en África, que está viajando. En un navío había todo allá, algo en nombre. Piscinas, peletas. Era un yate. Un yate. Una yate. Un yate, nombre, con fiestas, y comida para todos, y música,
y dinero, y cada uno que quería allá, todos los placeres físicos, materiales que se puede imaginar. Y todos viviendo allá tranquilos, viajando. La viaje era de años, no un año, era algo muy grande. Todos tranquilos viajando. Había un hombre sabio que estaba haciendo las cuentas y descubrió que más 2 años, el final del río lo lleva a una ¿cómo se dice? Una catarata. Una catarata, sí. Como la catarata de Iguazú. De Iguazú, sí. Que es una catarata enorme, que el final de la catarata es el fin. Y él llegó para todos y empezó a decir, mira, ustedes saben, estamos todos felices acá, cantando, danzando, gritando. Pero al final de las cuentas, hay una catarata. ¿Qué catarata? Ahora estamos tranquilos, la fiesta está bien, hay comida, hay bebida. ¿Qué tiene que imaginar más 2 años adelante? No tiene que arruinar la fiesta. Hasta allá va a acabar la agua, el navío va a parar al suelo, ahora vamos a salir. Se va a saber lo que va a pasar hasta entonces. Estamos bien acá, deja a nosotros en paz. Y el tipo intentó, pero nadie nos consiguió convencernos. Y empezó a circular el navío, procurando ¿qué hago? Y encontró en el final del navío, había ya algo debajo de un pano grande. Lo sacó así ese pano, ¿no? Una cobertura. Un tecido de cobertura. Sí, un paño, una tela. Un paño, una tela. Lo sacó, abajo había un helicóptero. Y un helicóptero, bueno, es la salvación, que me salgo de acá. Entró en el helicóptero, intentó encenderlo, nada, no funciona. ¿Qué voy a hacer ahora entonces? Bueno, él entró dentro del helicóptero, había unas instrucciones, cómo fue construido el helicóptero. Y dijo, mira, tengo 2 años, voy a empezar a aprender lo que hago como para construir el helicóptero. Y así entró dentro de su cabina y empezó a aprender, mira, los circuitos de acá, para allá, y eso acá, y eso allá. Cómo conectar el helicóptero. Cómo conectar, cómo hacerlo y todo. Demoró 1 año y medio, casi 2 años. Al final de las cuentas descubrió cuál es el problema del helicóptero. Lo encendió en el mismo momento que todo el navío se bajó para abajo, para la catarata, él subió con el helicóptero. Y así también hay en el mundo material también mucha gente que está acá viviendo para sus placeres materiales. Pero hay gente que procura y encuentra, como Meir TV por ejemplo, encuentra que hay algo de helicópteros espirituales en el mundo también, que se puede, ¿cómo se dice? Tratar de despegar en ellos. Que se puede invertir nuestros esfuerzos en algo más nitzchim, algo más infinito, más duradero. Que son los placeres materiales que tenemos. Y esa es nuestra vida en la verdad, que yo sé que vemos en la parasha también, que al final de las cuentas, que los tzadikim que tenían toda su vida, solo trabajaban con la intención de se aproximar para con Dios, como subieron para el cielo de manera natural, por medio de un helicóptero. Eso que Dios dijo, son santos que están próximos de Dios, y subieron para Dios como Eliyahu Naví. Así también los kedoshim, tzadikim, las crianzas también. Esperemos que y las buenas personas que murieron también, esa semana también en el avión, pobres, las familias también, nuestros sentimientos también para todos, que podemos solo escuchar buenas noticias, y que la profecía final del profeta, como dice, Hashem Dima, que va a borrar, que Dios va a borrar las lágrimas de todos, porque al final de las cuentas sabemos que vamos a tener la resucitación de los muertos, con la venida de Mashiach, con la salvación del mundo, Bezrat Hashem. Parece imposible, pero estamos próximos, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Solo buenas noticias, Bezrat Hashem.